queridos hermanos, gracias por acompañarnos este día tan especial que es para el cristianismo, para nosotros. Saber que es un día, hace 2022 años, se dio este evento tan triste solo por nosotros. Por eso le hemos titulado La Cruz de Jesús, el puente a la vida eterna, porque algunos años anteriores hemos reflexionado en sus palabras y lo volveremos a hacer el próximo año seguramente, si la bendición de Dios así. Nuestros hermanos que no pueden estar esta tarde aquí tuvieron una calamidad doméstica el día de ayer, y que Dios esté con ellos en la situación que ellos también están viviendo. Pero por eso he pensado en esta tarde que podemos hablar sobre la cruz de Jesús. Todos ya hemos comentado muchas cosas en el proceso de las prédicas, hemos hablado de la cruz, pero creo que es el tiempo un poco de especificar más qué significó la cruz de Jesús. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es el poder de Dios. En realidad eso es lo que está pasando en estos tiempos. Muchos no le dan validez a Jesús, al cristianismo. Para ellos sigue siendo una locura que estamos haciendo, perdiendo un tiempo en ese día que pudieran estar en otro lado. Pero para nosotros es el poder, es la razón de estar aquí, porque mañana tenemos una vida eterna. La cruz de Jesús siempre ha sido rechazada y censurada por unos, venerada por otros, objeto de groserías, burlas por uno, hasta un accesorio de moda para otros, pero también ha producido una gran devoción también en muchas personas. Pero para Jesús esa cruz significó la sentencia de muerte, no por él, pero aparte de las creencias religiosas, los que crean o no en la cruz, esa cruz siempre ha traído y seguirá trayendo controversia. Pero aquí estamos. Esperamos nosotros pararnos en la brecha y seguir adelante. Porque esta cruz, por otro lado, también nos muestra un acto de amor. Pareciera contradictorio, pero vemos nosotros que si no hubiera sido por esa cruz terrible, no alcanzaríamos el amor de Dios a nosotros. Como dije hace 2022 años, en una negra tarde del mes de Nisan, que así lo catalogaron los romanos al calendario, cuando nuestro Señor Jesús fue clavado en la cruz, después de un disparatado juicio que lo llamaron, ahí fue sentenciado a morir un inocente que no conoció ni vivió el pecado, pero por propiciación, por las maldades, por el pecado del mundo, como nos dice 2 Corintios 5:21. Pero como leímos esta tarde, el profeta Isaías, 800 años antes, él ya lo dijo de lo que iba a suceder, porque esto estaba planificado en el cielo. Despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, todos, así dice la palabra de Dios, como leímos también en esta tarde lo del apóstol Pablo. Cada uno se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Y para cargar aquella cosa tan dura, Jesús sabía que tenía que ir a la cruz y que tenía que experimentar esa muerte ignominiosa. Para nosotros los romanos, Jesús fue uno más de los centenares ejecutados, porque era parte de la manera de castigar a la gente, especialmente a los revoltosos, porque a esos más los perseguía el imperio. Pero la gran mayoría de ellos no se imaginaron la inmensa trascendencia que representó el evento esto de la historia tanto pasada, presente y futura. Porque los mismos soldados, como vemos en la palabra de Dios, se quedaron atónitos después de que Jesús murió en la cruz. Para Jesús fue una intensa agonía. El estado físico y emocional de Jesús tuvo desecho, porque aunque era Dios, pero también por el otro lado, eso tenemos que entender todos nosotros los cristianos, era también absolutamente un hombre como usted y yo. Por eso, Lucas 22:44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. La medicina dice que en el año 1986 a esta rara sintomatología lo llama hematodriosis, no puedo ni leer, donde una extrema presión emocional, dicen que en ciertos individuos se rompen algunos vasos capilares donde llega a las glándulas sudoríferas, y esto provoca una transpiración sanguinolenta que le pasó a Jesús, y por eso él sudaba prácticamente una especie de sangre y sudor. En estas condiciones permaneció prácticamente agonizando entre 2 y 3 horas hasta su arresto a la residencia del sumo sacerdote, donde quedó detenido hasta el amanecer. Esa casa, curiosamente, estaba cerca o era en el mismo barrio donde él acababa de realizar la Santa Cena. Igual que todos los tiempos el hombre ha vivido corrupción, igual en ese tiempo estos jueces corruptos, como nunca se aceleraron los juicios. Y así fue que el juicio de Jesús en una noche había estado ante el sumo sacerdote de turno. El Sanedrín ratificó la sentencia al amanecer, cuando esto estaba totalmente privado de las leyes romanas. No podían hacerse, esa era su constitución. Ningún juicio se hacía en la noche. Tenía que hacerse en el día. Pero allí no importó todo eso. No importa violar leyes cuando los jueces son corruptos. El Sanedrín ratificó la sentencia al amanecer, luego fue llevado a Pilato, más tarde a Herodes y nuevamente a Pilato. Mientras tanto,
le flagelaban, le golpeaban a los soldados y se burlaban. Y dentro de esas burlas, para burlarse más, le pusieron una corona porque él se decía el rey de los judíos. Y es el rey de los judíos. Y ya va a venir a reinar. Ahí les vamos a ver. Y ahí le pusieron esa corona con espinas que también laceró su cabeza y que salió también sangre porque le espinaban la cabeza. Y a la hora sexta como ellos dividieron el tiempo, que es entre las 9 y 12 del día, ya estaba en la cruz un verdadero récord en cuanto a la celeridad, digamos, de la administración de justicia. Cuando eso llevan días en ese caso. Y cuando llegaron al lugar llamado el Gólgota, que significa un lugar de la calavera, ahí le crucificaron, como dice Mateo 23, 27, 33. Investigando sobre ese lugar, hoy dicen que no se sabe con precisión el lugar del Gólgota. En 1881, un general llamado Christian Gordon realizó excavaciones en el lugar y dice que halló un huerto y cerca una tumba cortada en la roca a 1,5 metros de profundidad. Y que parece que podría ser eso lo que habla la palabra de Dios. Algunos suponen que el nombre de la calavera se debe a que ahí se encontraban cráneos botados que no eran sepultados a propósito por los que eran de los judíos, que el Imperio Romano los había dejado así para que tengan miedo y terror los judíos. Porque dicho sea de paso, el pueblo judío era un pueblo rebelde. Les hicieron muchas cosas a los romanos. Entonces ellos siempre castigaban a los rebeldes de las peores maneras. Y esa era una de las cosas. Los escritores José Ignacio y María López escriben sobre la cruz y dicen que el Gólgota es un lugar tenebroso. Ellos han investigado que es macabro, que da un intenso miedo porque hay maderas, clavos, palos negros, desechos, utilizados en una dolorosa agonía de centenares de hombres. Dicen que el aire huele a muerte. En ese escenario entregó su vida por nosotros nuestro Salvador. Los evangelios describen reverentemente el hecho de la crucifixión, pero las escrituras en definitiva no muestran el hecho mismo de la crucifixión y muerte de Jesús como lo más trascendente. Perdón. Pero ellos más bien hacen referencia al alcance mismo de la muerte de Jesús, y eso lo sabemos todos. ¿Por qué se planificó en el cielo la venida de Jesús a la tierra? ¿Cómo murió Él? ¿Y cómo resucitó Él? Y eso nos trajo a nosotros la vida eterna. En eso es lo que más se basa la palabra de Dios. Los historiadores seculares de la época tampoco proporcionan muchas precisiones sobre las crucifixiones, y especialmente la de Jesús. Pero sí es necesario hacer conciencia del verdadero sufrimiento que experimentó Jesús inocentemente, solo para que nosotros fuéramos salvos. Por eso, yo creo que es tiempo de hacer un paréntesis en la vida para nosotros valorar aquellos trances, aquellas situaciones tan difíciles que vivió Jesús. Esta crucifixión no fue un invento de los romanos. Este fue
uno de las muertes más crueles y horrendas y métodos de ejecución que ya vivieron más antes los asirios, los persas, los cartagineses y hasta los egipcios. Entonces esto ya vino desde más antes. En el Nuevo Testamento, en griego, determinar el nombre de cruz, dice que se lo llama stauros, que significa simplemente una estaca o un palo vertical. No sé si ustedes han visto en otras representaciones también a crucificados solamente en un madero vertical. Ahí se amarraba las manos arriba y los pies abajo, o se clavaba, y así era en principio esto, y por eso tiene ese nombre de la cruz. Porque al principio solo se usaba entonces este tipo de castigo. Los romanos le añadieron el palo transversal, o que lo llamaron en su tiempo el patibulum. Ese amigo madero, nuestro Señor no avanzó a cargar, porque estaba sumamente ya debilitado por el castigo que había recibido antes. Por eso le hicieron o llamaron a Simón de Cirene para que ayudara a cargar la cruz. Desde el pretorium donde Pilato ratificó la sentencia de muerte hasta el lugar de la ejecución, Jesús tuvo que llevar esa viga cerca de 1 kilómetro, demasiado pesada. Por lo tanto, por eso, hacer que Simón cargue ese palo no fue un acto de piedad o misericordia, sino que es que estaba ya no en condiciones podía morir en el camino, y los soldados no querían que eso pase porque tenían que cumplir con que él muera en la cruz. La crucifixión provoca una muerte lenta y terriblemente dolorosa, dicen. Algunos crucificados dicen que cuando no les machacaban los pies o no hacían otro tipo no les pegaban previamente, a veces morían, dice, después de muchos días. Hasta las aves de rapiña daban la vuelta porque estaba descomponiendo su cuerpo aún vivos. Así se hacía en tiempos anteriores. Pero en el caso de los romanos, quebraban las piernas de las personas o les ahogaban con humo, dependiendo del sector romano. En algunos lugares le hacían esto o le hacían lo otro. El proceso de ejecución en la cruz, al preso previamente, como decimos, le azotaban, y para ello el verdugo hacía un flagellum que era un látigo hecho especialmente, que tenía una serie de tiras de cuero con bolas metálicas y en sus extremos astillas o pedazos de huesos, que tenía el objeto de dañar el cuerpo de la persona. El efecto era monstruoso. Las tiras de ese cuero producían heridas equivalentes, dicen, a quemaduras. Las bolas metálicas producían severas hematomas, y las astillas y los huesos desgarraban la piel, los tejidos subcutáneos y músculos del castigado. Por eso algunos morían en esa parte sin alcanzar a llegar a la cruz. Por eso cuando decían que la película esa que se hizo, que era demasiado cruel lo que mostraba, en verdad no era tanto. Si se estudia cómo castigaban los romanos, era así de grave la muerte en la cruz. Los judíos castigaban con 39 azotes a las personas, según ellos, porque hay en el versículo 3 del capítulo 25 de Deuteronomio,
hay una manera de castigar con 39 latigazos, que no debe, pastor, ellos no podían pasar a los 40. Por tanto, lo realizaban diligentemente para hacer que el castigo, pero eso sí, sea severo, correctivo y finalmente un instrumento de muerte, pero de las más dolorosas. Vamos a continuar después de un momentito. Como digo, hay muchas personas escépticas que no creen, pero yo creo que es una cosa tan hermosa que al menos nosotros, como decía el que enseñaba a los hijos, que podemos dejar para nuestra descendencia esta manera de celebrar la Semana Santa, porque ya hemos dejado un poco algunos días. Si nosotros nos ponemos a ver de acuerdo al texto bíblico, ¿qué es lo que pasó con Jesús desde el día domingo de Ramos? Todos los días son trascendentes. Y por eso es que incluso la Iglesia Tradicional Católica siempre ha hablado de una Semana Santa, de una Semana Mayor, y tenían razón. Nosotros por las circunstancias, al menos hemos tratado de hacer los jueves y viernes, algo como eso. Pero ahora lo hemos hecho solamente el día viernes. Esperemos que en lo posterior podamos retomar algunas cosas y no dejarlo, esta costumbre de por lo menos entender el valor de la muerte de Cristo por nosotros. Sigo pensando cuál sería el camino, el mecanismo de hacernos conciencia a cada uno de nosotros, porque pareciera que llevamos un evangelio liviano nosotros. Sí, así es, así dicen que fue. Así pasó, pero nada más. Y nosotros seguimos, como decir, nuestro camino. La muerte del crucificado se daba por el intenso dolor producido por los clavos. Tenían muchos clavos y a veces dicen que tenían, como ahora tienen los que venden todo ese tipo de material, y muchos de ellos estaban oxidados, tenían el tamaño de 13 a 18 centímetros, grandes. Y esto atravesaban las muñecas y los tobillos, rompiendo ligamentos y nervios a su paso. ¿Cómo no va a ser terrible una muerte de aquello? Y por eso producía espantosos dolores en las extremidades que estaban clavándole. A ellos se sumaba la posición del cuerpo suspendido que causaba problemas para respirar, y eso producía, dice, calambres musculares. La deshidratación era tan grande por la pérdida de sangre y por eso había una sed terrible. Y así el agotamiento y el colapso cardiorrespiratorio terminaban con la vida de la persona. Como dije, el proceso de la crucifixión siempre se quebraban las piernas de las personas del reo y ese tenía un objetivo. Con eso no moría. Lo que querían, porque él como que se sostenía con los pies y querían que se suelte, y eso es que producía unas ansias tan grandes de respiración. Ese era el objetivo de ellos, de quebrar las piernas. Pero con nuestro Señor no fue necesario, porque cuando el soldado vino a quebrar las piernas, ya había muerto. Al final clavaron una lanza en el costado, como dice el Evangelio de Juan 19, 33 y 34, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas,
pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Eso dice el Evangelio. Algunos médicos dicen que el intenso dolor físico y la elevada presión sanguínea del corazón hace que estalle, y cuando se produce esa ruptura del corazón, la sangre se va al pericardio, tejido que rodea el corazón, produciendo una especie de coágulo sanguinolento, como un suero acuoso. Y eso es lo que el evangelista que escribe, él lo llama como agua y sangre. El escritor Halley dice que el corazón roto de nuestro amado Señor explotó por causa del pecado del mundo. Toda esta salvaje muerte de Jesús, yo creo que nos debería hacernos reflexionar, pero desde lo profundo de nuestro corazón, para decirle: Jesús, tu sufrimiento por mí me hace amarte más y quisiera hacer lo que tú me mandas. Luego de su muerte hubo tinieblas, como acabamos de leer en el Evangelio. El velo del templo se rasga por dos mitades y la cruz de Jesús, como una certera espada, parece que dividiera al mundo en dos partes: los que están en el mundo, los incrédulos, y hasta los tibios, y al otro lado los verdaderos seguidores de la cruz. ¿Cuáles son esos? Son esos como sus discípulos, que no les importó morir también en una cruz. ¿Dónde estamos nosotros? En el Gólgota estaban tres cruces de tres condenados, un inocente y dos reos, uno a la derecha y otro a la izquierda. El uno le insulta y el otro, ante semejante escenario, sí puede reconocerle a Jesús, y por eso le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 2022 años después, que hoy estamos viviendo, toda la humanidad permanece de la misma forma, unos a un lado de la cruz. No importa el credo, la religión, la raza, la cruz de Jesús se alza imponente en el camino de todos. Iglesia Evangélica Luterana, Jesucristo Cordero de Dios. También nos puedes visitar en las siguientes direcciones: